Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar este tema de manejo del equilibrio ácido-base. Vamos a ir con la segunda parte. Nosotros habíamos hablado que teníamos mecanismos reguladores, ¿ya? Para poder mantener el equilibrio en el cuerpo. Entonces, esos mecanismos eran tres. El primero son los amortiguadores de los líquidos corporales, ¿ya? Como este de acá. El segundo es la regulación que hay en el cuerpo a través de la parte respiratoria. ¿Listo? Que es con la entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono. Que esto hace que disminuya la tasa de ácidos volátiles, ¿ya? A través de la difusión alveolo-capilar. Y el tercero es el control renal, que como su nombre lo dice, está dado por el riñón. En este control lo que se hace es eliminar los radicales ácidos no volátiles por la orina. Aquí se eliminan todos los radicales o las tasas de ácidos volátiles con la respiración y aquí los que no son volátiles por la orina. Este mecanismo compensador es un poquito más lento, es el último que se activa, pero es el más definitivo. Vamos a ver el primero, el amortiguador de los líquidos corporales. Bueno, ¿cuáles son? Primero, el bicarbonato, que es el máximo representante, luego tenemos los fosfatos y las proteínas. ¿Qué pasa con estos amortiguadores o buffer? ¿Ya? Es sinónimo por si acaso, de los líquidos corporales. El amortiguador tiene la característica de que es una sustancia, un compuesto, que se une al hidrogenión. Al unirse al hidrogenión, me da un compuesto, una sustancia compuesta de amortiguador con hidrogenión. ¿Vale? Facilito, miren. Amortiguador más hidrogenión igual compuesto amortiguador hidrogenión. Y tiene la característica este compuesto en que puede sumarse y luego puede desdoblarse. Entonces, posteriormente, cuando se requiera, este amortiguador se puede romper el enlace y puede otra vez liberar hidrogenión y amortiguador. Entonces, esto pasa con el bicarbonato. El amortiguador de bicarbonato tiene la característica de que la molécula de bicarbonato se une con el hidrogenión y me da como resultado el ácido carbónico. Entonces, este ácido carbónico formado puede más adelante volverse a romper y fraccionar hidrogenión y bicarbonato. ¿Ya? Entonces, puede liberarse a romper para este lado y también puede liberar otro tipo de compuestos, como por ejemplo liberar dióxido de carbono y liberar agua por separado. ¿Vean? Entonces, un bicarbonato más hidrogenión es igual a ácido carbónico. Si yo quiero liberarlo por el costado, libero nuevamente hidrogenión y bicarbonato. Y si quiero liberarlo a la mitad, fracciono y me sale dióxido de carbono y agua. Para los amantes de la química, si ustedes recuerdan estos compuestos, entonces a partir del ácido carbónico podemos obtener esto de aquí, como también podemos obtener dióxido de carbono y agua. ¿Y de qué depende eso? De la enzima. Si nosotros tenemos la enzima anhidrasa carbónica, el ácido carbónico se va a desdoblar en una molécula de dióxido de carbono y una molécula de agua. ¿Listo? El dióxido de carbono es un componente ácido. Repitan conmigo. El dióxido de carbono es un componente ácido. Y el bicarbonato es un componente básico o alcalino. Es lo contrario al dióxido de carbono. Entonces, a partir de este compuesto de ácido carbónico se pueden obtener componentes alcalinos, como también se pueden obtener componentes ácidos para poder ser agregados a la sangre y tener un equilibrio cuando se necesite algún ácido o cuando se necesite alcalino. Ambos sirven para amortiguar el contrario. Por ejemplo, si la sangre está ligeramente alcalina, probablemente para llegar al equilibrio el cuerpo empezará a desdoblar y producir un componente ácido para amortiguar este de aquí. Sin embargo, si la sangre está un poquito ácida, el cuerpo desdoblará el ácido carbónico para liberar más componentes alcalinos y amortiguar el ácido que ya hay en la sangre. ¿Listo? Es un equilibrio muy bonito y por eso es que es el primero que se activa el amortiguador o buffer de líquidos corporales. Vamos nuevamente. Vamos a aprender el día de hoy la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es esta de aquí. Pucha, que es difícil, ¿no? Un poquito compleja. En resumen, esta ecuación da esto. Esto sí es lo que tienen que aprender. Este es un poquito difícil, pero este es lo más facilito. El pH es igual al bicarbonato sobre la presión de dióxido de carbono.
Por lo tanto, si el bicarbonato, el bicarbonato es directamente proporcional al pH. Vean, está directo, a la misma altura, casi a la misma altura. Repitan esto junto conmigo. El bicarbonato es directamente proporcional al pH. Sin embargo, el dióxido de carbono está en la parte de abajo, ¿no es cierto? Entonces es inversamente proporcional al pH. Vamos, ¿y por qué nos sirve esto? Sube el bicarbonato, es directamente proporcional al pH. El pH sube. El dióxido de carbono sube, el pH baja. ¿Listo? Esto hay que aprenderlo de memoria, esta formulita. pH igual a bicarbonato sobre dióxido de carbono. Este es directamente proporcional y este es inversamente proporcional, al revés. Vamos para adelante. Vamos a ver unos ejemplos. El amortiguador de bicarbonato actúa de manera inmediata. Veamos que lo normal del pH, recordando la clase anterior donde hablábamos sobre los valores de todos los componentes de la gasometría, el valor normal de pH es de 7.35 a 7.45. Vamos a ver, aquí tenemos un capilar. Entonces, si yo tengo moléculas de hidrogeniones, ¿cómo va a actuar el buffer de los líquidos corporales? Entonces, cuando tenga usted moléculas de hidrogeniones en exceso, esas moléculas van a ser atrapadas, ¿ya?, por el bicarbonato y se van a transformar en ácido carbónico. Vamos de nuevo. Van los hidrogeniones, se juntan con el bicarbonato y se transforman en ácido carbónico. Listo. Ese ácido carbónico se puede llegar a desdoblar por la anidrasa carbónica en dióxido de carbono y en agua. Cuando sube demasiado el dióxido de carbono, entonces el cuerpo empieza a activarse el centro de la respiración y envía que ese dióxido de carbono sea eliminado por los pulmones. Entonces aquí actúa la regulación respiratoria. ¿Vean? ¿Y qué hacemos con esta regulación? Disminuye el componente del dióxido de carbono. Por lo tanto, hace un amortiguador a este sistema. Decíamos que el dióxido de carbono era un componente ácido. De esa manera se pueden liberar los componentes ácidos. ¿Listo? Ahora vamos a ver la regulación respiratoria. Cuando pasa de esta parte a la parte respiratoria, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la regulación respiratoria es un sistema un poquito más intermedio entre el primer sistema y el tercero. Aquí, cuando nosotros tenemos el ácido carbónico desdoblado en dióxido de carbono y en agua, ese dióxido de carbono va y se elimina por la parte respiratoria. Cuando sube demasiado el dióxido de carbono, ¿ya?, entonces hay una llamada al centro de la respiración para que facilite la eliminación del dióxido de carbono. ¿Y cómo lo va a hacer? Aumentando la frecuencia respiratoria, para que haya más intercambio de oxígeno por dióxido de carbono y este salga del cuerpo. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos un pH menor a 7.35, estamos hablando de una acidosis. Una acidosis corresponde a un aumento de los hidrogeniones. Cuando nosotros tenemos un pH mayor a 7.45, vamos a tener alcalosis. Y esto va a corresponder a una disminución de los hidrogeniones. Y esto va a afectar el ácido carbónico y también se puede regular de este lado o de este lado con la eliminación de componentes ácidos o de componentes alcalinos. Cuando sube el dióxido de carbono, nuevamente vamos a ver aquí, ¿qué es lo que pasa? Es porque están los hidrogeniones en abundante cantidad. Entonces hay un llamado al centro de la respiración. Suben los hidrogeniones. ¿Y qué pasa? Van y en esta parte del centro respiratorio, ¿ya?, es muy sensible al aumento de los hidrogeniones. Entonces cuando suben demasiado, aumenta la frecuencia respiratoria porque el centro de la respiración dice, hay muchos hidrogeniones, se está produciendo demasiado dióxido de carbono, como hemos visto en la anterior diapositiva, y por lo tanto se manda, respira más rápido y aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque ha subido mucho el dióxido de carbono. Entonces, cuando ocurre esto, aumentamos nosotros la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para eliminar el dióxido de carbono, ¿ya?
Y si se elimina mayor dióxido de carbono, se está eliminando el componente ácido y por lo tanto estos hidrogeniones se van a consumir más rápido. Se convierten en ácido carbónico y luego se van a desdoblar y se van como dióxido de carbono con la respiración y por lo tanto disminuyen. ¿Y para qué me sirve esto? Para regular el pH. Porque no se olviden que si el pH está ácido, quiere decir que hay muchos hidrogeniones. Si los elimino, baja el pH y vuelve a la estabilidad, ¿no? Cuanto mayor es su número de los hidrogeniones, menor es el pH y por lo tanto es ácido. Cuanto menor es el número, cuanto disminuye los hidrogeniones, el pH va a subir, se vuelve mayor y por lo tanto se vuelve alcalino. ¿Ya? Y el último control, chicos, es el control renal. El control renal, a nivel de la nefrona, ¿ya? No se olviden que aquí la nefrona forma orina, entonces a este nivel viene a eliminarse más hidrogenión, a nivel de la filtración. Entonces la secreción de hidrogeniones no va a permitir una reabsorción del bicarbonato. Este es un control un poquito más tardío. ¿Cómo funciona este control? Bueno, ¿qué hace el control renal? Aumenta la secreción de hidrogeniones para reabsorber el bicarbonato y este nos sirve como reciclador, ¿no ve? Entonces, si yo saco un pedacito de aquí, de este segmento, y lo hago más grande, vamos a ver las membranas, qué es lo que ocurre. Esta es la pared del túbulo proximal. Y esta es la luz del túbulo donde se forma la orina. Ya, chum, baja por aquí la orina. Entonces, si yo tengo aquí el bicarbonato, ¿ya? Y esos son mis objetivos, el bicarbonato, aquí están los puentes, y el sodio se están eliminando por la orina, y aquí yo tengo una cantidad de hidrogeniones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo es tan sabio que reabsorbe esa molécula de sodio, ¿ya? Por contratransporte y en su cuenta saca un hidrogenión. De esa manera elimina los hidrogeniones. Aquí en la orina, cuando se está formando la orina en el túbulo todavía, ese hidrogenión se une con las moléculas de bicarbonato que también se han filtrado y se forma el ácido carbónico. Y cuando el ácido carbónico se rompe, libera dos compuestos, dióxido de carbono y agua. Entonces, ese dióxido de carbono puede volver a ingresar a la pared del túbulo, ¿ya? Por difusión y unirse con las moléculas de agua y volverme a formar este compuesto, porque aquí adentro hay agua. Me vuelve a formar ácido carbónico. Y ese también se puede volver a romper. ¿Y se acuerdan que se rompía para la izquierda y que me formaba? Gracias a la anhidrasa carbónica, puede volver a formarse en bicarbonato y en hidrogenión. Y de esta manera se reabsorben estas moléculas. Produce nueva molécula de bicarbonato y también me reabsorbe el hidrogenión. Que ese hidrogenión puede volver a salir, ¿ya? Por difusión y secretarse en la luz del túbulo y eliminarse como orina o volver otra vez a esta secuencia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del control renal o del sistema amortiguador renal? La secreción de hidrogeniones, reabsorción de bicarbonato y producción de nuevo bicarbonato. Pregunta de examen estos tres. ¿Ya? Esto a nivel sanguíneo. ¿Qué pasa con este bicarbonato? Puede volver a pasar por difusión a la sangre. Entonces se reabsorbe a nivel sanguíneo. Y estos hidrogeniones pueden o salir o también ingresar y aumentar los hidrogeniones en sangre y también volver a controlar. Si se requiere que aumenten los hidrogeniones para que la sangre se vuelva más ácida o si tal vez se necesita que salgan para que la sangre se vuelva más alcalina. Ya. Ahí están las funciones entonces del control renal. Y bueno, este dióxido de carbono también puede pasar por difusión y eliminarse por esta vía. ¿Ya? Puede servir para que suban los hidrogeniones o para que bajen los hidrogeniones en sangre. Lo mismo, ¿listo? Bueno, ya lo último, chiquitos, de este tema, porque hoy día vamos a aprovechar para avanzar otro tema más. La alteración del pH. Vamos a ver, cuando nosotros tenemos un pH menos de 7.35 se denomina acidosis. Cuando tenemos mayor a 7.45 se denomina alcalosis. Y el equilibrio, ese equilibrio es lo que se tiene que conservar. Para eso son estos tres medios que le acabo de explicar, para poder mantener ese equilibrio.
Entonces, cuando está alto es alcalosis y cuando está bajo el pH es acidosis. ¿Qué alteraciones pueden haber del equilibrio ácido-básico? Nosotros tenemos diferentes alteraciones. ¿Ya? Tanto la alcalosis como la acidosis pueden ser de tipo metabólicas o pueden ser de tipo respiratorias. ¿Ya? Vean aquí, de nuevo, alcalosis pH mayor a 7,45 puede ser alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Y la acidosis, cuando el pH está por debajo de esto, puede ser acidosis de tipo metabólica o de tipo respiratoria. Aquí vamos a ver esta tablita para poder evaluar la clasificación. Ya. Entonces hablábamos de cuando disminuye el pH es acidosis. Tenemos acidosis metabólica y respiratoria. Cuando tengo acidosis metabólica, el bicarbonato es bajo. Cuando tengo acidosis respiratoria, el dióxido de carbono es alto, porque el componente respiratorio es el dióxido de carbono. Y decíamos en una diapositiva, ¿recuerdan? Que este es un componente ácido, mientras que el bicarbonato es un componente plus metabólico. Entonces, cuando es una acidosis metabólica, lo que ha bajado es el bicarbonato. ¿Ya? Y en el caso de las alcalosis, cuando yo tengo una alcalosis metabólica, alcalosis pH alto. Entonces, ¿qué es lo que está alto aquí? El componente alcalino, que es el bicarbonato. Y en la alcalosis respiratoria, lo respiratorio es el dióxido de carbono. Y como el dióxido de carbono es inversamente proporcional al pH, cuando tengo alcalosis respiratoria, el dióxido de carbono está bajo. La presión arterial de dióxido de carbono está baja. Esto es lo que hay que aprender en memoria. ¿Cómo van la secuencia? La alcalosis metabólica, la alcalosis respiratoria. Para que usted pueda identificar cuando hay una alteración. Nuevamente, paso a la tablita. Esto ya es el mismo esquema, pero en tabla. Cuando tengo un pH bajo, se denomina acidosis. Metabólica y respiratoria son los dos tipos. Una acidosis metabólica, como alteración primaria, tiene disminución del bicarbonato. Y trata de compensar el cuerpo disminuyendo también el dióxido de carbono y el exceso de bases va a estar disminuido. Pero estos dos no son reglas. ¿Ya? A veces pueden estar tratando de compensar el cuerpo. La acidosis respiratoria, lo que yo tengo es elevado el dióxido de carbono. Y su mecanismo de compensación es el del cuerpo, es tratar de subir el bicarbonato. En estos casos el exceso de base va a estar aumentado. La alcalosis metabólica, lo que primero que voy a tener es arriba el bicarbonato. Y para compensar el cuerpo va a intentar subir el dióxido de carbono. Aquí el exceso de base va a estar aumentado. Y en la alcalosis respiratoria, lo que yo voy a tener es bajo el dióxido de carbono y el cuerpo intenta compensar bajando el bicarbonato. Esto hay que aprenderlo, chiquitos, para poder identificar los casos clínicos. Entonces hay que aprenderlo de memoria. ¿Ya? Uy, aquí salió, se colaron dos. Vamos a ver un ejemplo. No espero que ustedes a la primera esto lo puedan asimilar completo. Si usted no ha leído el tema en el libro de fisiología, va a ser un poquito difícil tal vez, pero los invito a que vayan y revisen si es que no han leído, porque ya la próxima semana tenemos marcado el parcial, ¿no ve? Y entonces el examen va a ser casos clínicos, por lo tanto hay que revisar esto. Van a ser casos clínicos facilitos, ¿ya? Vamos a ver, esto es el riñón, entonces este es el componente renal que contribuye al sistema buffer, ¿ya? Si yo tengo metabolismo anaerobio, por ejemplo, una sepsis, una infección, un COVID, alguna cosa, cuando hay un proceso séptico severo y probablemente también debe haber alguna lesión a nivel pulmonar o no debe estar compensando para tanta demanda del cuerpo, entonces yo tengo un metabolismo anaerobio. Se activan las células del cuerpo para producir energía a través de este metabolismo. Lo único malo del metabolismo anaerobio, bueno, que consume poco oxígeno, lo único malo es que libera humo y el humo es este lactato. Entonces, cuando tengo un metabolismo anaerobio activado, suben los niveles de lactato en el cuerpo. Lo malo es que el lactato libera hidrogeniones. Entonces yo voy a tener una gran cantidad de hidrogeniones liberados. El primer buffer actúa, que es el buffer amortiguador de los líquidos. Ya, aquí están las moléculas de bicarbonato. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a captar esos hidrogeniones y se los lleva, se los roba y les va a cambiar de nombre, ¿no es cierto? Una vez se robe esos hidrogeniones,
y va a formarme ácido carbónico. Ese ácido carbónico se va a desdoblar y me va a dar lugar a dióxido de carbono y agua. El agua pues se va, el agua se puede absorber, se puede mantener en cualquier forma en el cuerpo y lo que me va a quedar liberado es el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a pasar a eliminarse a través del sistema respiratorio, buffer respiratorio. Entonces, ¿qué ocurre? Llegan y se va. Hay una activación a nivel del centro respiratorio, aumenta la frecuencia y empiezan a eliminarse porque tenemos demasiado dióxido de carbono, producto de ese metabolismo anaerobio. Por eso es que los pacientes que tienen sepsis, falla multiorgánica, lesiones importantes, compromiso sistémico importante, donde tenemos una acidosis, empiezan a aumentar la frecuencia respiratoria. Por eso es que uno de los criterios para reconocer una sepsis es el aumento de la frecuencia respiratoria. Bueno, entonces, de esta manera ayudamos a la liberación de los hidrogeniones a través de la respiración. Luego, si este metabolismo anaerobio persiste, se sigue formando lactato, se siguen liberando hidrogeniones y bueno, se siguen haciendo esta cadena. Pero, ¿qué pasa si empiezan a acabarse las moléculas de bicarbonato? Pucha, entonces ya no pueden abastecer para estos hidrogeniones. No se olviden que esto es una carga básica, el bicarbonato es una carga básica. Por lo tanto, estos hidrogeniones empiezan a circular en la sangre porque no se pueden eliminar y van directo al cerebro. Y vuelven a hacerle cosquillitas al centro de la respiración y le dicen, hay muchos hidrogeniones, está subiendo el pH, está bajando el pH en la sangre, se está volviendo ácido y por lo tanto el centro respiratorio dice, aumenten la frecuencia respiratoria para seguir eliminando estos compuestos. Pero sin embargo, disminuye el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque se acabó el bicarbonato, no hay quien haga junte aquí para poder fraccionar el dióxido de carbono. Entonces, al aumentar la frecuencia respiratoria, intentando eliminar, pero sin embargo en el paso 2 no se está formando el dióxido de carbono y empieza a bajar. Al bajar el dióxido de carbono, que es una carga ácida, se intenta compensar, ¿ya?, esta situación a través del riñón. Luego empieza a actuar el tercer sistema, que es el buffer renal. ¿Qué pasa con el buffer renal? Decíamos que tiene tres objetivos: secretar hidrogeniones, ¿hacia dónde? Afuera, excretarlos, reabsorber bicarbonato y producir nuevas moléculas de bicarbonato. Y como nosotros tenemos aquí ya disminuida las moléculas de bicarbonato, hay que producir más de este compuesto que pueda reciclar los hidrogeniones y se puedan eliminar. Entonces, dentro de este sistema renal se empiezan a producir más bicarbonato, como acabamos de ver hace un momento, y con eso vamos a ayudar a que el pH baje. Bueno, ese pH bajo, mejor dicho, gracias a la producción de bicarbonato, ¿ya?, vamos a tratar de compensarlo. Cuando yo tengo el pH bajo y el bicarbonato bajo, vamos a tener una acidosis metabólica. ¿Listo? Esta es una acidosis metabólica. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo tengo el riñoncito, tengo un problema a nivel pulmonar, miren acá, puede ser que tenga una neumonía, un EPOC, un trauma de tórax, un asma, algo que hace que aquí no haya buena difusión. Entonces, el dióxido de carbono, que se debería eliminar normalmente, gracias a esta zona en la que no tengo buena difusión capilar, alveolo capilar, no hay intercambio gaseoso, entonces por mucho que entre oxígeno, no se puede intercambiar por dióxido de carbono para que salga, porque en esta zona está lesionado el tejido. Cuando eso ocurre, entra el oxígeno, pero no intercambia y vuelve a salir. Y por lo tanto, el dióxido de carbono se empieza a acumular. Al acumularse el dióxido de carbono, empieza a unirse con las moléculas de agua, que hay agua en todo el cuerpo, y se forma el ácido carbónico, en reversa, ¿ven? Entonces, al acumularse el ácido carbónico, empiezan a fraccionar. El cuerpo dice, no me sirve entero, hay que fraccionarlo. Y se fracciona para el otro sentido. Forma bicarbonato y libera hidrogeniones. Esos hidrogeniones empiezan a acumularse. Aumentan los hidrogeniones e inversamente proporcional, el pH disminuye. Mientras más hidrogeniones, pH ácido o disminuido. Esos hidrogeniones van y actúan vía sanguínea hasta el cerebro y le hacen cosquillitas al centro respiratorio y le dicen,
hey, está ácida la sangre. Y entonces el cerebro manda, porque lo único que sabe el centro respiratorio es decir, aumenta la frecuencia respiratoria. Y al aumentar la frecuencia respiratoria, tratamos de que se elimine mayor dióxido de carbono, para que se bote. Pero lastimosamente aquí el intercambio gaseoso está comprometido. No hay una superficie donde se pueda intercambiar sanamente, porque no se olviden que está dañado, lastimado. Por lo tanto, gracias a que esa lesión, gracias a que no se puede hacer intercambio, también va a bajar el oxígeno, porque entra el oxígeno y como no hace difusión, vuelve a irse. Y sin embargo, aquí adentro se sigue acumulando el dióxido de carbono. Vuelve a actuar el sistema renal, que tiene 3 funciones: secretar hidrogeniones o excretarlos por vía urinaria, reabsorber bicarbonato y producir nuevos bicarbonatos. Entonces, trabaja el riñón mañana, tarde y noche para intentar subir. ¿Y qué hace? Sube el bicarbonato. ¿Para qué? Para compensar. Porque no se olviden que el dióxido de carbono es una carga ácida y el bicarbonato es una carga básica. Entonces, trabaja el buffer renal para intentar producir más de esto y que amortigüe lo de aquí, lo ácido, para que le echemos más cargas básicas y pueda compensar esto y volvamos al equilibrio. Porque cuando está el dióxido de carbono elevado, nosotros vamos a tener acidez. Y lo que hay que hacer es compensar, y el cuerpo lo compensa produciendo lo contrario, produciendo más cargas básicas, para que este pH se modifique. Porque lo que tenemos aquí, un pH bajo, un dióxido de carbono elevado y un bicarbonato alto para compensar esta situación, es la acidosis respiratoria. Cuando usted ve en una gasometría pH bajo, dióxido de carbono elevado, ahí vamos, acidosis respiratoria, porque es del pulmón. Y el cuerpo lo intenta compensar, ¿cómo? Elevando el bicarbonato. Por lo tanto, una acidosis respiratoria en gasometría va a tener pH bajo, dióxido de carbono alto y bicarbonato alto como mecanismo de compensación. Y cuando esto sube tanto y logra compensar, a veces el pH se puede regular. Eso tómenlo en cuenta. Y esto es lo que tienen que aprender. Nuevamente les repito. En la acidosis metabólica, disminución del bicarbonato. En la acidosis respiratoria, aumento de la presión arterial de dióxido de carbono. En la alcalosis metabólica, aumento del bicarbonato. Y en la alcalosis respiratoria, disminución del dióxido de carbono. Recordando nuevamente que la presión arterial de dióxido de carbono va de 37 a 43 o 35 a 45 según los autores. Sirven esos dos parámetros. Y el bicarbonato de 22 a 26, algunos libros hasta 28. ¿Ya? Mis niños, hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan? Es la segunda parte cortita de este tema. Dijo que